Revisamos qué está pasando en el día de hoy, conociendo el dato de inflación correspondiente al último mes, a diciembre de 2024. 2,7%. Este es un dato que el gobierno esperaba y que se ajusta un poco a la expectativa de mantener por debajo del 3% la inflación mensual. Por supuesto, esto siempre conforme al relevamiento del INDEC. Flor, estamos hablando de manera interanual, un 117%. Así es, Caro. Con respecto al 2,7% que mencionabas de diciembre, está en línea con lo que proyectaban todas las consultoras. Así que ahí para el mercado te diría que no hay ninguna sorpresa, es un poco lo que se estaba estimando para el dato de diciembre y mismo en el gobierno también estaba esta expectativa. El dato de noviembre del mes anterior había sido 2,4%, es decir que la inflación por primera vez después de varios meses se acelera un poco respecto al mes anterior, pero esto no genera, digamos, no es una novedad debido a que diciembre suele ser estacionalmente un mes más inflacionario, así que no genera una sorpresa eso. Sí te diría que el dato que vos mencionás, el acumulado, es decir, ¿qué pasó en todo el año 2024? ¿Cuál es la película completa? Y ahí el INDEC nos dice que la inflación fue 117,8%. Es decir, estamos hablando de que la inflación con respecto al 2023, un año anterior, estás en casi 100 puntos menos. Así que una desaceleración muy fuerte de un año a otro. Después también tenemos que mencionar, Caro, las categorías que más aumentaron en el mes de diciembre. A ver. Si bien el promedio fue 2,7%, lo que lideró entre las categorías fue en vivienda, agua, electricidad, agua y combustibles, que eso subió 5,3%. Vivienda y servicios, digamos. Claro, todo lo que tiene que ver con los servicios y las tarifas en el hogar. Le siguió comunicación, 5%. Sí. Después, en tercer lugar, restaurantes y hoteles, 4,6%. En cuarto lugar, recreación y cultura. Bueno, siempre no, diciembre se anticipan también aumentos lo que tiene que ver con el esparcimiento y dado que se vienen las vacaciones. Y bueno, después tenés el nivel general, que es el de 2,7%. Un dato que vos siempre me pedís porque es muy importante, que es el de alimentos. ¿Qué pasó con alimentos? 2,2% subió en el mes de diciembre. O sea, por debajo del promedio mensual, ¿no? Por debajo, claro, del promedio del nivel general, pero ojo porque subió un poco con respecto a meses anteriores. ¿Te acordás que estaba menos del 1%? Ahí te lo explica, tengo que ver bien el detalle porque esto acaba de salir, pero venía subiendo fuerte la carne en diciembre y algunos también algunas frutas y verduras, y eso también te puede haber impactado en alimentos. Bueno, quizás mucha gente se pregunta del otro lado, porque vos, Flor, sobre todo en el mes de diciembre contabas un poco, che, ¿qué pasaba con el dólar? Y veníamos con varias semanas de un dólar no solo planchado, incluso un blue que bajaba, ¿no? ¿Por qué no termina de impactar esto en precios, no? Sí, bueno, sí impactó teniendo en cuenta desde que en mitad de año para acá la inflación desaceleró muy fuerte. Pensá que terminamos el año en 2% cuando lo habíamos arrancado en 20%. Y además en diciembre el blue se empezó a recalentar un poco. ¿Te acordás que veníamos de varios meses? Es verdad, fue más noviembre. Sí, desde septiembre para acá todos los días, buenas tardes, el dólar estable. Pero en diciembre, más o menos a mitad de diciembre, el blue se empezó a despertar. Vacaciones, es lo que estamos viendo, ayer subió, hoy bajó. Te diría que sí impactó en lo que es la desaceleración de la inflación. También está para dar, ahora si lo pueden ir buscando, ahora lo podemos pasar, acaba de tuitear el ministro de Economía, Luis Caputo, así que después lo podemos ver, pero obviamente escribió todo un texto en sus redes sociales celebrando el dato, que para el gobierno esto obviamente es un triunfo, ¿no? Y así lo van a salir a comunicar. Claro. Sí, cuando me refería a lo del dólar, también me refiero a esta percepción de que la Argentina es cara en dólares, ¿no? O sea, y que se volvió menos competitiva, ¿no? Bueno, ayer lo mencionábamos, muestra de ello es la cantidad de gente que ha decidido, por ejemplo, veranear en Brasil, ¿no? Sí, a veces, viste, el gobierno es como una fibra muy sensible, no quiere hablar de dólar atrasado, pero todos los analistas te hablan de un peso apreciado.
lo ves cuando todo el mundo se va al exterior, cuando ves la tapa del diario que te dice los clubes traen jugadores del exterior, bueno, entonces eso también te muestra que el peso se apreció. Esto es lo que te decía del ministro de Economía, que acaba de tuitear en las redes sociales, en su cuenta de X, puso inflación de diciembre 2,7%, el IPC nacional registró una variación del 2,7%, confirmando la continuidad del proceso de desinflación. Esto se da en un mes en el cual el índice presenta una estacionalidad positiva vinculada a las fiestas y al inicio del periodo de vacaciones de verano, y en un contexto donde tanto la actividad económica como los ingresos reales de la población presentan una fuerte recuperación. Y ahí trae entonces el dato del EMAE, que dice que creció la actividad económica 2,3%, menciona que las jubilaciones tuvieron una suba real del 15% y agrega también, a diferencia de otras oportunidades, el crecimiento en los ingresos reales de la población y el crédito al sector privado se dan como consecuencia y no en detrimento del orden macroeconómico. La profundización en la desinflación y la devolución al sector privado de recursos que hasta 2023 se destinaban a financiar el sector público permiten que esta expansión sea genuina y sostenible. Bueno, ahí es un tuit extenso, si quieren lo sigo leyendo, que dice: la variación interanual del IPC fue 117%, lo que estamos dando, siendo el octavo mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Recuerda entonces, dice, cabe destacar que la inflación anunciada hoy fue la menor para un mes de diciembre del 2018. Ese dato es importante. Y hacia adelante dice la... Por esto que vos decís de que conviene comparar diciembre contra diciembre porque es la lógica de un mes inflacionario. Claro, ¿no? O sea, sí. Lo justo es compararlo con otro diciembre y no con... Tal cual. Noviembre, ¿no? Un mes donde la carne suele aumentar, donde suele aumentar las cosas por el tema de las vacaciones. Es un mes de mayor estacionalidad, siempre lo es el mes de diciembre. Y te termino el tuit que dice: la continuidad del proceso de desinflación puede apreciarse también en el análisis de medias móviles, de la variación del IPC. Bueno, todo el detalle que tiene que ver entonces con inflación salió ahí el ministro de Economía en sus redes sociales. Sí, Gonzalo. No, dos cosas que tienen que ver con la faz política de la inflación. Primero, siempre hay que recordar, Caro, lo que pasó cuando asume Mauricio Macri. El dólar que dejó Kicillof como ministro de Economía era un dólar creo que de 9,60. El dólar blue estaba a 13 pesos y hubo un sinceramiento, ¿te acordás? Y todos decíamos, bueno, fantástico, pero los precios en ese momento ya estaban sincerados. Sin embargo, se sinceró el dólar y los precios se resinceraron. Claro. Es decir, que lo que ya estaba sincerado se volvió a sincerar, generando un aumento de precios. Punto uno. Y esto para tu pregunta de por qué a veces, viste, por más que el dólar esté de una manera, aún así los precios siguen aumentando. Y ahí me parece que es importante volver a los manuales de macroeconomía y pensar de qué está hecha la inflación, ¿no? Inflación, 2 puntos, es pérdida de capacidad de compra de la moneda. Está hecha de emisión monetaria, está hecha de la velocidad con la que circula el dinero, es decir, la velocidad con la que nos sacamos los billetes de encima. Y por último, está el factor emocional de la inflación, que es básicamente la expectativa, que es el que creo, Caro, el que nos define como sociedad. Muchas veces vos ves variables macroeconómicas estabilizadas y aún así precios que suben. Vos decís, ¿pero por qué suben los precios? Vos sabés que, y te cierro con esto, cuando asume Milei, le pregunté al ex jefe de gabinete, Nicolás Posse, le digo, ¿por qué Israel bajó la inflación de 400 a 16% en 2 meses y Argentina no? Me dice, por 3 razones. Primero, Israel tenía acceso al crédito. Segundo, Israel tenía reservas. Tercero, en Israel la expectativa no era un factor que te destrozaba todos los santos días. Y eso es algo, es como un tumor que tenemos los argentinos que algún día hay que extirpar. El tema es cómo, ¿no? Cómo se saca, porque todo el mundo tiene derecho a cuidar sus productos y sus bienes y ponerles el precio que quieren. Bueno, ahí en una palabra clave que mencionás, ahí me parece una llave que tiene que ver con la interrelación entre la política y ojalá que y económico. Sí, claro. El devenir económico.